Adéntrate en un mundo donde las reglas convencionales se desdibujan y dan paso a un terror insondable. En este video, exploraremos historias desconcertantes de reglas extrañas que desafían la lógica y sumergen a quienes las enfrentan en un abismo de lo paranormal. Hace unos años, cuando trabajaba en una morgue apartada en las afueras de un pequeño pueblo, me encontré con un conjunto de reglas que ningún colega mencionó durante mi inducción. Estas reglas eran un secreto compartido entre los veteranos del lugar y se susurraban en los pasillos con temor y superstición. La primera regla era simple: nunca apagues todas las luces en la morgue al mismo tiempo. Según la leyenda urbana del lugar, hacerlo desencadenaría una presencia oscura que se alimentaba de la oscuridad misma. Muchos decían haber escuchado susurros ininteligibles y haber sentido una mirada gélida en la negrura absoluta de la sala. La segunda regla era aún más inquietante: nunca te quedes solo con un cadáver más tiempo del necesario. El motivo detrás de esta regla se perdía en el misterio, pero las historias hablaban de sombras que se deslizaban junto a los cuerpos inmóviles y de susurros que solo los más atentos lograban captar. La tercera regla era la más espeluznante: nunca te gires rápidamente si sientes una corriente de aire frío en la nuca. Se decía que aquellos que desafiaban esta regla se enfrentaban a la visión de una figura espectral que observaba con ojos vacíos y manos etéreas extendidas. Algunos afirmaban que esta entidad era un antiguo patólogo que había dejado este mundo bajo circunstancias misteriosas. Las reglas se volvieron un mantra en mi mente mientras realizaba mi trabajo en la morgue. A menudo me preguntaba sobre la verdadera naturaleza de estas normas y si realmente había algo más allá de la oscuridad y el silencio de aquel lugar. Una noche, la tentación y la curiosidad me llevaron a quebrantar las reglas. Apagué todas las luces de la morgue y me quedé solo con un cadáver para realizar una tarea rutinaria. La oscuridad se cerró a mi alrededor como un manto, y una tensión invisible llenó la sala. En el silencio, percibí susurros indescifrables y la sensación de una presencia insondable acechando en las sombras. De repente, una corriente de aire frío acarició mi nuca. La advertencia resonó en mi mente, pero ya era tarde. Giré rápidamente, enfrentándome al horror que se materializó frente a mí. Una figura etérea con ojos sin vida me observaba con una intensidad que cortaba hasta el alma. El encuentro dejó una marca en mi psique, y desde entonces, las reglas extrañas de la morgue se convirtieron en un recordatorio constante de lo frágil que es la barrera entre nuestro mundo y lo desconocido. Cada sombra, cada corriente de aire, se volvieron portadoras de un terror que solo los que se aventuran en lo prohibido pueden comprender. Cuando acepté un trabajo en una pequeña escuela en un pueblo apartado, nunca imaginé que descubriría un conjunto de reglas tan extrañas y perturbadoras que cambiarían mi percepción de la realidad. Desde el primer día, una atmósfera de secreto y misterio se cernía sobre el lugar, y rápidamente me di cuenta de que algo no estaba bien. La primera regla, compartida en susurros entre los profesores veteranos, era la prohibición de entrar al gimnasio después del anochecer. Decían que, una vez caída la noche, los ecos de risas infantiles y el sonido de balones rebotando se transformaban en susurros inquietantes y risas desencarnadas. Se rumoreaba que aquellos que desafiaban esta regla experimentaban encuentros con sombras infantiles que jugaban en la oscuridad. La segunda regla prohibía caminar por los pasillos vacíos durante el receso del mediodía. Aquellos que lo hacían alegaban haber sentido una extraña presión en el pecho y haber escuchado risas lejanas. La explicación oficial era que era solo una táctica para evitar el caos entre clases, pero la inquietud persistente dejaba entrever algo más siniestro. La tercera regla era la más enigmática: nunca ignores los mensajes garabateados en los pupitres del aula 13. Según las historias, aquellos mensajes no eran obra de estudiantes traviesos, sino advertencias de presencias invisibles. Ignorarlas, decían, atraía la atención de algo indescriptible, que se manifestaba en susurros apenas audibles y la sensación de que nunca se estaba solo. Decidí poner a prueba la autenticidad de estas reglas, atraído por la curiosidad y la incredulidad. Una tarde, desafié la prohibición del gimnasio y entré después del anochecer. La oscuridad se cerró a mi alrededor, y los susurros de risas infantiles llenaron el aire, aunque no había nadie a la vista. Durante el receso del mediodía, me aventuré por los pasillos vacíos, sintiendo la extraña presión en mi pecho. Risas lejanas resonaron en mis oídos,
pero cada vez que giraba para identificar su origen, la fuente parecía esfumarse en la nada. Finalmente, en el aula 13, encontré mensajes garabateados que parecían advertencias. Mi escepticismo se desvaneció cuando las luces titilaron y una presencia invisible pareció rodearme. Susurros incomprensibles llenaron el espacio, y la sensación de no estar solo se volvió abrumadora. Desde ese día, las reglas extrañas de la escuela se volvieron una parte ominosa de mi rutina. Las sombras infantiles, las risas lejanas y las presencias invisibles se convirtieron en compañeras constantes. Cada interacción, cada paso por los pasillos, era un recordatorio de que hay secretos oscuros ocultos en los rincones más inesperados. Mi ingreso como enfermera en el Hospital St. Agnes desencadenó una serie de eventos que desafiaron toda lógica y pusieron a prueba mi cordura. Desde el principio, quedó claro que existían reglas inexplicables que los veteranos apenas susurraban en los pasillos. La primera regla, compartida entre susurros nerviosos, dictaba que nunca debías apagar todas las luces de una habitación de paciente al mismo tiempo. Aquellos que lo habían hecho afirmaban haber visto sombras danzantes en las esquinas y escuchado susurros desgarradores que surgían de la oscuridad. Un compañero de turno, en un acto de valentía o insensatez, desafió esta regla y juró haber sentido un roce helado en su cuello, como si algo invisible estuviera acechando en las sombras. La segunda regla dictaba que en la sala 237 siempre debías dejar una luz tenue encendida, incluso durante las horas diurnas. Los veteranos no revelaban la razón detrás de esta peculiar norma, pero sus miradas nerviosas y evasivas hablaban de un terror compartido. Se contaban historias de un paciente que había ocupado la sala 237 y cuyo lamento desgarrador aún resonaba en la penumbra si la habitación quedaba en completa oscuridad. La tercera regla era la más desconcertante: nunca debías responder a las llamadas provenientes de la habitación 13B después de la medianoche. Los que habían ignorado esta regla afirmaban haber escuchado susurros provenientes del pasillo, como si algo acechara desde las sombras. La explicación oficial era que la habitación 13B estaba vacía y en desuso, pero la verdad detrás de las llamadas persistía como un enigma sin resolver. Decidí poner a prueba estas reglas, alimentada por una curiosidad imprudente. Apagué todas las luces de una habitación al mismo tiempo y, en medio de la oscuridad, las sombras parecieron cobrar vida, danzando y retorciéndose de maneras incomprensibles. Los susurros se intensificaron, como un coro de voces lamentándose en agonía. En la sala 237, me aventuré a apagar la luz tenue, desafiando la regla impuesta. El aire se volvió denso y la temperatura descendió, revelando una presencia que se materializaba en las sombras. Un eco lastimero llenó el espacio, como si el lamento de un alma atrapada resonara a través del tiempo. Fue en la habitación 13B, después de la medianoche, cuando me enfrenté a la verdad detrás de las llamadas misteriosas. Al contestar, el susurro inconfundible de un hombre resonó en mi oído, y una sensación gélida recorrió mi espalda. La habitación estaba vacía, pero algo sin forma parecía acechar desde las sombras, una presencia que desafiaba cualquier explicación lógica. Desde entonces, las reglas extrañas del Hospital St. Agnes se convirtieron en una parte ineludible de mi vida. Cada sombra, cada luz tenue, se volvieron portadoras de secretos oscuros y presencias inexplicables. En el silencio de la noche, siento la mirada de lo desconocido y escucho los ecos de lamentos que desafían la realidad. La casa de mi abuela siempre fue un lugar acogedor durante mi infancia, pero a medida que crecía, descubrí que detrás de su fachada cálida y familiar se escondían reglas extrañas que la convertían en un enigma inquietante. Desde mi llegada, las indicaciones sutilmente compartidas entre susurros comenzaron a despertar mi intriga y temor. La primera regla era la de las sombras en la sala de estar: nunca debías apagar las luces antes de las 10 de la noche. Según la sabiduría transmitida de generación en generación, la sala cobraba vida después de la oscuridad, y aquellos que desafiaban esta regla se enfrentaban a sombras que danzaban y se retorcían en las paredes como entidades inquietas. La segunda regla dictaba que debía cerrar siempre la puerta del desván antes de la medianoche. Nadie se atrevía a mencionar qué o quién residía en ese espacio oscuro, pero el simple acto de dejar la puerta abierta después de cierta hora se consideraba una invitación a lo desconocido.
Historias de susurros y suspiros provenientes del desván se contaban entre los miembros más ancianos de la familia. La tercera regla, la más misteriosa, involucraba la vieja radio en la cocina. Siempre debía sintonizarse en una frecuencia específica antes de dormir. La radio, afirmaban, actuaba como un amuleto protector que mantenía a raya a fuerzas inexplicables que se deslizaban entre las paredes durante la noche. Aquellos que desafiaban esta regla se enfrentaban a sueños perturbadores y susurros ininteligibles que llenaban la quietud nocturna. Decidí explorar los límites de estas reglas, atraído por una mezcla de valentía y curiosidad insana. Una noche, apagué las luces de la sala antes de las 10. Las sombras danzaron y se retorcieron, adoptando formas incomprensibles que parecían espiar desde rincones oscuros. En otra ocasión, olvidé cerrar la puerta del desván a tiempo. En la quietud de la medianoche, susurros y suspiros se filtraron por las grietas, envolviendo la casa en una sinfonía de misterio. Aunque nunca pude identificar las fuentes de esos sonidos, la sensación de ser observado desde las sombras persistió durante días. Finalmente, experimenté con la radio en la cocina, sintonizándola en una frecuencia diferente antes de acostarme. Esa noche, los sueños que me asaltaron fueron como visiones fragmentadas de un pasado olvidado y un futuro inquietante, y los susurros ininteligibles llenaron mi mente como un eco distante. La casa de mi abuela, una vez un refugio de seguridad, se había transformado en un enigma envuelto en reglas extrañas y sombras inquietantes. Cada rincón guardaba secretos oscuros, y cada noche era un recordatorio de que, incluso en la familiaridad de la infancia, se esconden misterios que desafían la comprensión. Gracias por unirte a este escalofriante viaje a través de reglas enigmáticas y terrores inexplorados. Si te atreves a desafiar las normas cotidianas, suscríbete al Eco del Miedo para más relatos escalofriantes.